Si se trata de tu vehículo, en EML Center encontrarás todo lo que necesitas. Seguridad, accesorios y la mejor tecnología en audio y video. Láminas de seguridad, alarmas, radios multimedia y todo lo que buscas para tu vehículo está en EML Center. Más de 25 años a la vanguardia. Estamos en Ferrer Serra, 1909 esquina Inca. Teléfono 2402-3423. Visítanos www.ml.com.uy. Con nosotros en la mañana de Tirando Paredes el dirigente de Atenas de San Carlos, Enrique Frade, doctor Enrique Frade, en la mañana de Tirando para seguir hablando de estos temas. Hoy Atenas no está dentro de los 10 equipos que van al TAS. Vemos si lo llaman y se suma. ¿Cómo andas, Enrique? Bienvenido. ¿Cómo va todo? Bueno, buenos días, sí. Muy bien. Bueno, nos alegramos mucho. A ver, Enrique, si llaman a Atenas para que participe de los equipos que van al TAS, ¿Atenas se suma? La verdad que no lo hemos analizado. En principio, nosotros la ida al TAS, nosotros en su momento, cuando se discutió en la asamblea, las causas por las que se va a ir al TAS es un poco el cuestionar la intervención que se basó en dos hechos: falta de transparencia en el tema electoral, el proceso electoral de la AUF, y demora en aprobar el estatuto. Esos dos hechos en los que se funda la FIFA para la intervención son dos hechos que no se corresponden con la realidad, y en eso nosotros lo compartimos. Efectivamente, el proceso electoral se estaba haciendo de acuerdo al estatuto uruguayo, al estatuto de la asociación, y además con la supervisión y respetando la sugerencia de la propia Conmebol, que sugirió en determinado momento que no se hiciera la elección, y después en determinado momento aceptando que hicieran el examen de idoneidad a 4 postulantes que había en ese momento, aceptando de que 2 quedaran eliminados por no haber aprobado la idoneidad. O sea, se estaba dando todos los pasos para la elección en forma estatutaria y reglamentaria. Y respecto de la demora en el estatuto, es cierto lo de la demora, pero también es cierto que un mes antes se había recibido una comunicación que firma la misma funcionaria de FIFA, diciendo que había plazo hasta el 2 de diciembre para aprobar el estatuto. Esos dos elementos creo que confirman de que efectivamente se apoyó la resolución de la intervención en dos hechos que no se corresponden con la realidad. Ahora, eso, el día que se vota, que sale la propuesta de ir al TAS, surge como respuesta a una primera votación donde, a pesar de esas objeciones que había a la intervención de la FIFA, unos cuantos cuadros entendimos que era mejor aprobar el estatuto, que además era el estatuto que ya teníamos consensuado con FIFA a abril, y que Atenas votó ese día en la asamblea, porque el 31 de mayo, en la asamblea de la AUF, que se había reunido para tratar el tema del estatuto, había dicho a Atenas que ya estaba dispuesto a votarlo el estatuto en los términos que estaba al 31 de mayo. Y cuando se lleva a votación, la idea era votar. Cuando no tiene la mayoría necesaria para votar el estatuto, se da esa votación 9-8, surge la idea de los cuadros que se oponían a aprobar el estatuto de votar lo de ir al TAS. Yo creo que nosotros no lo votamos porque ya habíamos ido a la asamblea sin ese tema planteado, y por lo tanto la directiva ni lo había considerado. Pero de todas maneras me parece que también en estas cosas hay que ser práctico. Ir al TAS, cuando termine lo del TAS, en el sentido que termine, no tiene efecto suspensivo respecto de la intervención, y vamos a estar ya con la intervención terminada. O sea, me parece que con un proceso electoral definido,
no le veo sentido a la vida del TAS. Así, vuelvo a repetir, creo que hay fundamentos o objeciones para hacerle a los fundamentos de la intervención, pero la verdad que desde el punto de vista práctico no le veo sentido. Es una decisión de esta llegada de la intervención mucho más política que quizás basada dentro de la ley. Pero a ver, Enrique, usted participó de la conformación del estatuto dentro de la comisión, entre otros equipos y otros justamente abogados y otros que no lo eran. ¿Por qué no estaban dentro de ese estatuto? ¿No estaban los jugadores? ¿Por qué no estaban los jueces? Los denominados grupos de interés. Y se iba a aprobar quizás ese estatuto meses atrás o el viernes pasado si se hubiese cambiado la votación, pero no estaban contemplados. Sí, es así. Yo la verdad que no recuerdo en qué momento, porque esto es todo un proceso larguísimo que arranca. Yo creo que el primer proyecto, el primer modelo que nos llega de estatuto de FIFA fue en el año 2013. Lo que tengo claro, yo participé en la comisión en los últimos 2 años, pero antes había participado en la primera reuniones que hubieron y trabajos de comisión, y la verdad que ese artículo 10, yo la verdad que no puedo decir, no tengo la seguridad, porque vio que los jugadores cuando lanzan su comunicado citan al artículo 10 del modelo de FIFA, en el que incluyen a técnicos, jugadores y jueces en la participación en el Congreso. En realidad, yo no me acuerdo de haber visto ese texto ya en los primeros modelos de estatuto. Yo ya siempre vi que el Congreso se limitaba a clubes de primera, clubes de segunda, OFI, clubes amateur de Montevideo, fútbol sala, fútbol femenino, es decir, que no estaban. No me acuerdo de haber visto nunca, de haber considerado en la comisión, porque ya no estaban. Y si se hubiese votado el otro día, se votaba el estatuto consensuado con la FIFA en la que no estaban. Esa es la realidad. Por eso nosotros incluso creíamos que era una buena opción, porque en definitiva, básicamente ya no había objeciones, se había limado mucho. El modelo de FIFA, claro, un modelo que nos sacaba mucho del tipo de estatuto de las asociaciones civiles nuestras, pero las cosas más que un poco había que limar o que había que cambiar, donde los organismos ejecutivos respecto a lo que serían los organismos deliberativos o la Asamblea o el Congreso, y se había limado mucho todo eso. O sea, yo creo que no había más objeciones para hacerle al estatuto. Entonces, la posición de Atenas fue esa. Lo de acompañar al TAS me parece que es absolutamente simbólico, el sí o el no, porque desde el punto de vista práctico yo lo que veo es que va a seguir adelante ya la intervención. Es más, los clubes que ahora proponen el TAS, en realidad en determinado momento, en una reunión de clubes, dijeron, bueno, no, que venga la intervención, nosotros lo que queremos es que se vaya este ejecutivo. O sea, que venga la intervención, y con la intervención se ve como qué es lo que hay que arreglar, o sea que tampoco en ese momento, en determinado momento me consta que no había objeciones, es decir, que la consigna principal de ciertos clubes era que se fuera el ejecutivo. Claro, Enrique, pareciera un contrasentido, porque digamos que si los clubes que van al TAS resultaran ganadores y el TAS le diera la razón en última instancia, la situación, por más que, como bien decís vos, del trabajo de la comisión no tiene efectos suspensivos, volvería al día anterior de la nota que se llegó de FIFA, con la intervención, y en ese día anterior los integrantes del Ejecutivo son los mismos, o parte de los mismos, que varios de estos clubes quieren que nos sigan. Sí, claro, sí, es así, es así. Incluso más, en el medio además, frente a una resolución adversa por parte de la FIFA ahora sí, por razones políticas o lo que sea, puede tomar medidas respecto a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya no invocando esos hechos que no se correspondían con la realidad, sino simplemente invocando
hechos de desorganización, es decir, en general desorganización o desgobierno, lo que sea, y intervenir. O sea, yo la verdad que no le veo una salida práctica. De todas maneras, Atenas en realidad en todo esto, y esto un poco me parece que es lo que importa destacar de lo que ha sido Atenas ha mantenido una línea de conducta y de posiciones, a mi juicio, coherente, en el sentido que Atenas, bueno, en las instancias electorales, Atenas votó a Bulafia cuando el candidato de Tenfield era Valdés. En el correr de la administración Valdés reconocimos que había habido un proceso respecto de los temas que a nuestro juicio, Atenas ha planteado 2 temas del fútbol uruguayo como principales, y fue lo que planteamos a todos los candidatos aspirantes a la presidencia, a ver qué opinaban de eso. Uh-huh. El primer tema era el tema los contratos de televisión. Nosotros creemos que la cuestión económica, la situación paupérrima de los clubes y todo eso, deriva de una situación que es la situación contractual con la televisión. El fútbol en todo el mundo vive de la televisión, los cuadros pagan la mayor parte de su presupuesto con los ingresos de la televisión, no solo en Uruguay, sino en el mundo, y en Uruguay, por las particularidades que tuvo el proceso de relación comercial con la televisión, lo cierto es que no solo estábamos frente a contratos paupérrimos desde el punto de vista de los ingresos de los clubes, sino que además cada 2 o 3 años se votaban prórrogas de ese contrato, y evidentemente de esa manera el modelo económico del fútbol uruguayo estaba absolutamente agotado, uh-huh, con clubes absolutamente desfinanciados. Entonces, ese primer tema, en la administración Valdés, la verdad que hubo una evolución, y Valdés se terminó parando frente al tema, diciendo hay que cambiar las condiciones de los contratos de la televisión, o tendremos que romper los contratos, y en ese sentido vimos una buena, es decir, a pesar de que había arrancado como el candidato de Tenfield, terminó haciendo una evolución que a nuestro juicio era correcto, y en su momento era el candidato que íbamos a votar, por eso. El segundo tema que para nosotros fundamental del fútbol uruguayo era el proceso de integración con el interior. Somos los únicos que lo planteamos el tema, pero para nosotros de la mayor importancia. Nosotros creemos que el fútbol uruguayo es cierto que tiene muchos cuadros profesionales, pero tiene muchos cuadros profesionales en Montevideo. El fútbol uruguayo tiene para crecer en el interior, donde hay infraestructura, donde hay futbolistas, donde hay condiciones para que crezca el fútbol. Y por lo tanto, tener más cuadros de fútbol profesional en el interior es para eso hay que crear las condiciones. Cuadros de Montevideo, hoy del interior, los cuadros profesionales del interior competimos en condiciones absolutamente desiguales con los cuadros de Montevideo. El tema del transporte, es decir, no es casualidad que se fundieran Rivera, Salto, Paysandú, Urano, todos los intentos de clubes, más allá de que cada uno puede haber pasado por una situación especial, cada situación era especial. Lo cierto es que la mochila del transporte para clubes que practican como nosotros, es decir, que compiten en 6 categorías juveniles, 3 categorías de femenino, uh-huh, más primera división, el tema del transporte termina siendo una mochila que se carga ya a esa mochila de financiamiento, claro, que tenemos por lo que se recibe, los gastos que tenemos de presupuesto con lo que se recibe de la televisión. Para nosotros el tema interior ha sido fundamental. Y también hemos asumido una posición de defensa, es decir, o mejor dicho, de reivindicación de OFI como la organización que representa 600 clubes, más de 160.000 futbolistas compitiendo. Atenas nació en OFI, tiene 90 años y 75 años de su vida las pasó en OFI. Las 4 estrellas de nuestra banderín son las 4 estrellas que recibimos de Copas de OFI. Y creemos que en una entidad que rige el fútbol uruguayo, no puede estar afuera una entidad como OFI. Porque no hay que confundir fútbol profesional con fútbol amateur. Uh-huh. Es decir, el fútbol uruguayo es todo el fútbol uruguayo. Después hay áreas que tienen sus especialidades, que son el amateurismo, el fútbol femenino, el fútbol profesional,
que son áreas independientes y que tienen sus propias problemáticas. Pero nosotros hemos reivindicado, y eso reivindicado la presencia de OFI en el gobierno del fútbol, eso nosotros dijimos desde el momento. La mayor virtud que tiene este proyecto de estatuto, a pesar de todas las observaciones que teníamos para hacerle, bien, era la presencia de OFI en el gobierno del fútbol. Y nos consta, obviamente, porque lo dijeron, se ha dicho públicamente, se dijo en las asambleas, se dijo en la comisión, que los cuadros de Montevideo, el mayor defecto que le venía al estatuto es la presencia de OFI. Esa es la realidad. Es decir, no querían compartir, es decir, los dirigentes del fútbol profesional uruguayo están convencidos de que el fútbol uruguayo son el fútbol profesional, son esos 16 cuadros. Durante 100 años lo manejaron como que eso es el fútbol uruguayo, y obviamente se niegan a compartir y a que una entidad general del fútbol compartir el poder con entidades y en especial del interior y en especial de amateur. Bien, Enrique, le agradecemos mucho este rato por estar con nosotros, muy amable y muy claro su postura con relación a Atenas y con relación obviamente al fútbol capitalino y al fútbol interior. Gracias por estar. El agradecido soy yo, gracias. Enrique Frader, representante de Atenas de San Carlos, clara su posición.